El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Vemos hoy, queridos hermanos, que iniciamos la lectura del libro de Josué y vemos cómo Josué comienza a ser el reemplazo de Moisés. Ayer veíamos que moría el patriarca Moisés, lo enterraban y no se volvía a saber nada de él. Un hombre que hablaba con Dios por la mañana, por la tarde y por la noche, cara a cara. ¿Qué irá a hacer de nosotros? Nada, hijos. Después de que pase este momento corto que el Señor nos regala, después de que nos regala todos los días la oportunidad de la vida,
el don maravilloso de la vida y la salud para levantarnos, es porque debemos cumplir con su voluntad. Cuando se apague nuestra vida, ya no tendremos oportunidad de absolutamente nada más y quedaremos a merced de esta iglesia militante y de la iglesia triunfante en el cielo para ayudarnos a llegar a la gloria eterna. Vemos, queridos hermanos, cómo el Señor comienza a instruir a Josué y le dice claramente: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. ¿Cuántas veces el Señor, queridos hermanos, ha querido engrandecernos y nosotros no le hemos aceptado, no le hemos escuchado, no le hemos querido escuchar? ¿Cuántas veces hemos sentido en el corazón que el Señor nos llama a algo más grande y nosotros no queremos dejar la comodidad? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos sucede lo mismo que le sucedió al padre Abraham y al patriarca Moisés? A los 75 años de edad, normalmente nosotros decimos: loro viejo no aprende a hablar. O sea, déjeme a mí quieto acá, que yo ya estoy muy viejo, yo ya no sirvo para absolutamente nada y yo ya hice lo que tenía que hacer. 75 años, cuando llama al padre Abraham. Porque el Señor llama por la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde o por la noche, a la hora que Él quiera, porque es el dueño. A esa hora nos llamará. Lo importante no es que nos haya llamado por la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde o por la noche. Eso no es lo importante. Lo importante es que a la hora que sea, tú y yo le podamos responder al Señor. Eso es lo importante. A la hora que los llame está bien, son sus designios y punto. Pero lo realmente importante es que tú puedas tener un corazón tan enseñado y acostumbrado a escuchar la voz del Señor en su palabra, que tú y yo le podamos escuchar y saber que el Maestro nos llama para poder seguirle y para poder cumplir con su obra. Hijos, que está siempre bendecida por su presencia, pero tenemos que hacer las cosas como son. Nos dice aquí, le dice a Josué: tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse. Y así es la vida nuestra. La vida nuestra está guiada por Dios y están los mandamientos y están sus preceptos y están los sacramentos de la iglesia y están todos los medios por los cuales el Señor Jesucristo nos quiere salvar. Todo lo ha hecho el Señor por el bien tuyo y el bien mío, para que seamos infinitamente felices y podamos llegar a la salvación. Él no ha hecho absolutamente nada. Yo voy a colocar esto aquí, a ver si el padre Guillermo se equivoca y entonces se condena. Y si de pronto tiene un acierto, se salve. No.
El Señor Dios todo lo creó para tu salvación y la mía, para tu salvación y la mía. Por eso, hijos, hay que luchar por cuidar esa salvación. Fuera de eso, con su divino Hijo, nos regala el tiquete para el cielo. Nos regala el tiquete para el cielo. ¿Por qué entonces personas se condenan? Porque tenemos un libre albedrío y el Señor respeta tu determinación. Y porque el boleto que tenemos para entrar al reino de los cielos lo perdemos, lo embolatamos, lo vamos dañando, lo vamos desgastando, y cuando llega el último momento no tenemos nada que presentar. Y ese boleto es la gracia de Dios. La desgastamos, la embolatamos, la perdemos, no renovamos el sacramento de la confesión, no renovamos la gracia del Señor en nuestras vidas, no venimos a la Santa Eucaristía, no escuchamos su mensaje y después le decimos al Señor, sálvenos. No, no, hijos, así no es, así no es. Él ha puesto todos los medios, todo lo ha creado para que seamos infinitamente felices y obtengamos la salvación eterna. Lo demás es nuestro. Las lágrimas, los dolores de cabeza, las cruces que llevamos son nuestras por nuestra terquedad, porque somos de cabeza dura, porque no hacemos lo que el Señor nos dice, porque no llevamos a cabo sus indicaciones. Por eso nos sucede todo lo que nos pasa en la vida, hijos, porque no hacemos caso. Entonces, hijos, el mensaje de ese texto bíblico maravilloso del día de hoy es que nos demos cuenta, hijos, cómo uno nace, crece, se reproduce y muere. Ya Moisés no existe para el pueblo. El pueblo lo lloró 30 días. Guardaron luto 30 días. Y ya en estos momentos Josué está al frente del pueblo. Y el Señor, al igual que a Moisés y a Abraham, comienza a darle las instrucciones. Él va haciendo caso y Dios lo va guiando. Y con toda seguridad llevará al pueblo hasta la presencia del Señor. ¿Cuándo? Y los que quieran. Hijos, lo mismo está haciendo el Señor con nosotros, por medio de Josué, que es la iglesia. Dios todos los días te da las instrucciones para que vivas como debes vivir, como un hijo de Dios, como un cristiano católico convencido y practicante de tu fe, para que vivas infinitamente feliz y camines seguro a la salvación. Está en cada uno de nosotros, hijos, que eso se lleve a feliz término y que el Señor pueda terminar la obra buena que ha comenzado en nosotros con el sacramento del bautismo, la pueda llevar a feliz término con el sacramento de la unción de los enfermos o la extrema unción ya en el momento de irnos de este mundo. Eso depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hijos? Cada día perseverar en el caminar del Señor. No dejarnos desviar por más apetecibles propuestas que se nos presente en la sociedad. Y si en algún momento aceptas esas propuestas y te das cuenta que no era por ahí, vuelve rápidamente a la confesión, vuelve rápidamente al encuentro con el Señor, que estará feliz de que tú y yo regresemos. Y en el texto bíblico, queridos hermanos, del Evangelio,
tenemos el maravilloso relato en el cual el apóstol Pedro se presenta ante el Señor a preguntarle cuántas veces hay que perdonar. Y el apóstol, queridos hermanos, es hasta generoso. El apóstol es hasta misericordioso y le pregunta al Señor: Señor, como yo lo hago, yo perdono hasta 7 veces. Y el Señor le recuerda que el perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. Por eso el Señor le responde: yo no te digo hasta 7 veces, o sea, no me le ponga límites al sacramento del perdón. No me le ponga límites a mi gracia que te entrego para que la administres y perdones 70 veces 7. 449 veces, queridos hermanos. 490 veces, queridos hermanos, hay que perdonar. ¿Y será que el ser humano puede ser tan mezquino de contar las veces que perdone? Para uno ir, me faltan 155. ¿Qué es eso, hijos? Como si el Señor, cada que nosotros vamos a la confesión, nos dijera: te quedan 20, te quedan 19, te quedan 18. Eso es ridículo, hijos, eso es ridículo. Tenemos al más grande con nosotros. Tenemos al que todo lo puede con nosotros. Y nosotros nos llenamos de mezquindades. Y por eso es que el Señor pone el ejemplo de el reino de los cielos, que nos dicen: al empezar, no te digo hasta 70 veces 7, te digo hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Y ya de ahí en adelante les he explicado ese relato maravilloso, esa parábola, donde hay un empleado, un trabajador, que le debe una cantidad de dinero, hijos, impagable al dueño. Y este lo llama a cobrarle y da la orden de que lo vendan, porque no va a tener con qué pagarlo. No había en el reino, no había en Roma, no había en esos momentos donde reunir la cantidad de dinero que este hombre en la parábola le debía a su dueño. No había con qué. Sin embargo, se postra de rodillas, pide perdón y el dueño le perdona toda la deuda, hijos, toda la deuda. Hijos, es una cantidad impresionante, hijos. Dice el texto bíblico: 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalían al salario de un año de 10.000 personas. Eso es un platal impresionante. No había ni en Jerusalén, ni en el reino, ni en medio de los romanos quien tuviese ese dinero. No lo había. Sin embargo, porque se postró delante del dueño, porque se postró delante del rey, el rey le perdonó la deuda. Luego sale de ahí perdonado y se encuentra alguien que le debía unos pobres pesos. Eso es insignificante, hijos. Dice: pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios, hijos, es el equivalente
al salario de 4 meses de una persona. O sea, es una cosa insignificante. 10,000 contra 1. Y sin embargo, hijos, ese que fue perdonado no fue capaz de perdonar lo mínimo. La deuda de él era impagable. La deuda del que le debía a él era fácil de pagar. Él no la quiso perdonar e inmediatamente lo hizo meter a la cárcel para que le pagara esa deuda pequeña. Los amigos y los que estaban en el entorno se dieron cuenta que a él le habían perdonado 10,000 talentos. Entonces fueron y le contaron al rey. Y el rey entró en indignación y en cólera. Y lo llamó y le dijo, yo no te perdoné. Tú debías de haber hecho lo mismo. Ahora, que te metan a ti a la cárcel a ver cuándo logras recaudar todo el dinero por el que te perdoné y que tú no fuiste capaz de perdonarle al hermano. Y lo mandó a la cárcel para que pagara hasta el último peso. Recuerden, el Señor nos está diciendo, por eso el reino de los cielos se parece y nos cuenta esa historia. Entonces, hijos, ¿cuál es la situación y de dónde sacamos el mensaje para nosotros hoy de ese texto bíblico del Evangelio? Hijos, la deuda suya y la deuda mía es impagable. Es impagable. La deuda suya y la deuda mía no tenemos cómo pagarla porque nos hemos saciado en ofender al Señor, en despreciar sus bendiciones, en aprovecharnos del hermano, en vilipendiar al hermano, en levantar falsos testimonios del hermano, en ofender a Dios por todos los lados. La deuda suya y la deuda mía es impagable. En otras palabras, ni tú ni yo, hijos, tenemos derecho a ir al reino de los cielos, porque no nos hemos portado como es debido. Y puede que en estos momentos tengamos que decir, y podamos hasta decirlo, no, pero yo ya pedí perdón, pero yo ya hice tal cosa, pero yo ya hice tal otra, yo ya no soy tan malo como antes, ya no tengo esos comportamientos. Maravilloso, maravilloso, hijos. Pero recuerde que todo lo que fue antes ya se lo perdonó el Señor en una confesión bien hecha, si lo has hecho. Y si no, está deseoso de perdonarte, recibiéndote en el sacramento de la confesión por todas esas situaciones que has hecho. Pero esa deuda es impagable, hijos, impagable. Nosotros salimos perdonados de la presencia del Rey que nos admite en su reino. Hijos, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a preguntar cuántas veces le tengo que dar perdón? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos? ¿Cuántas veces? Si a mí me perdonaron lo impagable, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo? Toda la vida, hijos, toda la vida. Y perdonar significa, hijos, que no te quede un ápice de dolor o de rencor en nuestro corazón. Eso es. Que tú puedas recordar la ofensa que te haya hecho alguien, eso no se va a borrar. Que puedas recordar la ofensa que alguien te ha hecho y tú no tengas que empuñar las manos. Que uno recuerda cuando le hicieron la ofensa y uno comienza como... Comienza uno ya a alistarse para reaccionar contra esa persona y se le va subiendo a uno y comienza el corazón. Es que si lo veo,
aquí lo aborto. Eso es perdonar. Que tú puedas recordar que alguien te ofendió, dijo un chisme tuyo, levantó un falso testimonio, fue y te dejó por debajo en el suelo, ante la familia, ante los amigos, ante la sociedad. Tú puedas recordarlo y antes, por el contrario, en vez de ofenderte, le pidas a Dios también le perdone lo imperdonable, como a nosotros se nos ha tenido también toda esa bondad y esa misericordia. Hijos, dos textos bíblicos maravillosos hemos compartido hoy. El texto de la palabra de la primera lectura, de la lectura del día de hoy, hijos, donde nos queda claro, hijos, que todos nacemos, crecemos, nos multiplicamos y entregamos nuestra vida a Dios. Y segundo, hijos, que tenemos que acatar las sugerencias de Dios, las indicaciones que Dios nos ha dado, los 10 mandamientos y los sacramentos. Y del texto bíblico del Evangelio, hijos, que hemos recibido el perdón imperdonable, que la deuda que debíamos ante el Señor no la alcanzaríamos a pagar ni con nuestra propia vida, pero Él nos ha perdonado. Por lo tanto, tú y yo nunca volvamos a negar el perdón. Nunca. Y en adelante le enseñemos a los que nos rodean que hay que perdonar de corazón. Para que cuando recordemos, no recordemos con odio y con rencor, sino con fraternidad, pidiéndole a Dios que así como a nosotros nos ha perdonado, perdone también a las personas que no hablan bien de nosotros, que nos han ofendido y que han cometido alguna falta o pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.